Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos hoy con la conversación con Ramana Maharshi, cuyo último encuentro fue este video audio acerca de Robert Adams y Ramana Maharshi, en el que paseamos sobre la vida de Robert Adams, su encuentro de bien pequeñito en visiones con Ramana Maharshi, su visita, y hoy volvemos a un texto que se llama Sea como usted es, en el cual hay una serie de preguntas que vamos a revisar conjuntamente. Pregunta: cuando un hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? Por hombre tenemos que entender un ser humano. No hay ningún ver. Ver es solo ser. El estado de autorrealización, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se retira de usted mismo por tratar de descubrir el sí mismo, que es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir de esta pregunta? Esta etapa trasciende al que ve y lo visto. No hay ningún veedor ahí para ver nada. El que mira, que está viendo, todo esto cesa ahora, y cesa ahora de existir, y solo permite el sí mismo. Entonces, ¿cómo conocer esto por experiencia directa? Si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce; otro, el sí mismo que es conocido. Y el proceso de reconocer, esto es muy Krishnamurti también. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es, y solo eso que ha sido siempre. Uno no puede describir ese estado. Uno solo puede ser eso. Por supuesto, nosotros hablamos vagamente de autorrealización, a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Para aquellos que viven en el sí mismo como la belleza exenta del pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo que hay que adherirse es solo la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada para alcanzar y nada que alcanzar otro que uno mismo. ¿Y qué es Mouna? Silencio. Ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es Mouna, silencio. ¿Eso qué es Mouna? ¿Cómo puede Mouna ser explicado en palabras? Los sabios dicen que solo el estado en el cual no surge ni rastro del pensamiento, yo, el ego, es el sí mismo, Sarupa, que es silencio, Mouna. Solo ese sí mismo silente es Dios. Ese Dios del que habla no tiene nada que ver con el Dios conceptual que nosotros hemos fabricado o tenemos en la mente o hemos leído. Solo el sí mismo es el Jiva, alma individual. Solo el sí mismo es ese antiguo mundo. Todos los demás conocimientos son solo conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa
que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, que es la forma del conocimiento verdadero. Pregunta. Como los cuerpos y los sí mismos que los animan, se observa por todas partes que de hecho son innumerables. ¿Cómo puede decirse que el sí mismo es solamente uno? Si se acepta la idea yo soy el cuerpo, los sí mismos son múltiples. El estado en que se desvanece esta idea es el sí mismo, puesto que en ese estado no hay ningún otro objeto. Es por esta razón por lo que el sí mismo se considera como uno solo, puesto que el cuerpo mismo no existe en la mirada natural del sí mismo, sino solo en la mirada extrovertida de la mente, la cual está engañada por el poder de la ilusión. Llamar al sí mismo al espacio de conciencia Dei, poseedor del cuerpo, es erróneo. El mundo no existe sin el cuerpo. El cuerpo nunca existe sin la mente nunca existe sin la conciencia y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el sí mismo, escrutando dentro de sí mismo, no hay nada más que conocer que el sí mismo. ¿Por qué? Porque debido a que el ego, el cual identifica la forma de un cuerpo como yo, ha perecido. Él, la persona, es la existencia, conciencia sin forma. El ñani, el que ha realizado el sí mismo, sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa existen, excepto el sí mismo. Para un tal, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo u obteniendo algo que no tuviéramos antes. La ilustración dada en los libros es esta. Nosotros cavamos un pozo y creamos un enorme hoyo. El espacio en el hoyo o pozo no ha sido creado por nosotros. Nosotros solo hemos quitado la tierra que está llenando el espacio allí. El espacio estaba allí entonces y está también allí ahora. Similarmente, nosotros simplemente tenemos que arrojar todos los samkaras o samsaras, tendencias innatas, añejos, que están dentro de nosotros. Cuando todos ellos hayan sido abandonados, solo brillará el sí mismo. ¿Pero cómo hacer eso y obtener la liberación? La liberación es nuestra naturaleza misma. Nosotros somos eso. El hecho de que seamos la liberación muestra que la libertad de toda esclavitud es nuestra naturaleza real. No tiene que adquirirse como algo nuevo. Todo lo que se necesita es deshacerse de la falsa noción de que somos limitados. Cuando logramos eso, no hay ningún deseo o pensamiento de ningún tipo. Mientras uno desea la liberación, mientras usted quiere atraparla, uno está en la esclavitud. Esta frase es especialmente potente. Mientras uno desea la liberación, mientras usted quiere atraparla, mientras yo quiero atraparla, tú quieres atraparla, uno está en la esclavitud. Todo el tiempo vuelven los grandes maestros, todo el tiempo vuelven al aquí y a la hora. Llamarlo como queráis, sí mismo, aquí y ahora, observador, observando, silencio, vacío. La energía que ponemos, trascender todo. Y no tengo ya ninguna duda desde hace tiempo de que la misión del ser humano en la Tierra pasa por estos lugares, no pasa por la materia, no pasa ni siquiera por la creatividad que siempre le llevamos a la competencia, que es competencia, no pasa por ahí. Pasa por un despertar, pasa por un cuestionar, pasa por estar, sinceramente, y por pasar del estado animalito en el que estamos, que pensamos que no estamos, pero estamos, de obediencia, de miedo, de mucho miedo, diría yo, de ser guiados, de enemistarnos todo el tiempo, de todo medirlo. El otro día, de hecho, había preparado un audio, pero
he decidido no hacerlo, pero os voy a contar el título porque era ¿Cuál es el precio de la vida? Un autor, creo que es inglés, ha sacado un libro en el que ha llegado a la conclusión de que el precio de la vida en todo el mundo es de alrededor de 18.000 euros por persona y explica una serie de cosas de cuánto vale la vida de las personas en base a ejemplos reales de las cosas. Es una pregunta incómoda, terrible, pero que dice mucho del estado en el consciencia en el que estamos. Pregunta, para el que ha realizado sí mismo, se dice que no tendrá los 3 estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. ¿Es eso un hecho? ¿Qué le hace a usted decir que ellos no tienen los 3 estados? Cuando usted dice, he tenido un sueño, dormí profundamente, estoy despierto, usted debe admitir que usted ha estado presente en los 3 estados. Eso deja totalmente claro que usted ha estado presente todo el tiempo. Si permanece como usted está ahora, usted está en el estado de vigilia. Este deviene oculto en el estado de sueños con sueños, y el estado de sueño con sueños desaparece cuando usted está en el sueño profundo. Usted ha estado presente entonces, usted está presente ahora y usted está presente en todos los tiempos. Los 3 estados vienen y van, pero usted está siempre presente. Es como un cine, la pantalla está siempre presente, pero la multitud de los tipos de imágenes aparecen sobre la pantalla y después desaparecen. Nada se pega a la pantalla. Ella sigue siendo una pantalla. Similarmente, usted sigue siendo su propio sí mismo en los 3 estados. Si usted conoce eso, los 3 estados no le perturbarán. Lo mismo que las imágenes que aparecen sobre la pantalla no se pegan a ella. Sobre la pantalla, usted a veces ve un imponente océano con enormes olas sin fin. Después desaparece. En otra ocasión, usted ve un fuego devastador creciendo todo alrededor. Después también desaparece. La pantalla está presente en ambas ocasiones. ¿Se ha mojado la pantalla con el agua o se ha quemado con el fuego? Nada ha afectado a la pantalla. De la misma manera, las cosas que acontecen durante los estados de vigilia, sueños con sueños y de sueño profundo, no le afectan a usted en absoluto. Usted permanece su propio sí mismo. Os dejo con este nuevo audio de Sri Ramana Maharshi y tiene que ver con el sí mismo, y os mando un gran abrazo, potente, fuerte, invitándoos a el humor, a soltar, a preguntarnos, al sonreír y a ser unos sinvergüenzas. Literalmente entrar en libertad, salir en libertad y hacer que las cosas no pesen nada. Un abrazo grande esta mañana.